Buenos días, tengan todos los estudiantes de la Cátedra de Vectores, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Industrial. Acá voy a hacer una introducción al primer tema de vectores aleatorios e inferencia. Básicamente lo que voy a exponer, ya se los envié en la guía, simplemente que lo voy a expresar ahora verbalmente para que si alguien no ha comprendido, más adelante me pregunte o me envíe por el grupo de WhatsApp algún interrogante. Quiero mencionar que vectores aleatorios e inferencia es un área de la estadística un poquito exigente, de manera que estoy procurando buscar recursos de una manera bastante sencilla que les permitan comprender de una manera clara cada uno de los temas. Entonces vamos a hablar primero, vamos a definir lo que es un vector, que es un vector aleatorio, porque se llama vector como tal. Vamos a hablar entonces después de la distribución conjunta de esos vectores. Vamos a estudiar en esta parte, les envié material sobre el caso discreto, pero también vamos a estudiar el caso continuo. Y algunos ya mencioné también la parte de las probabilidades marginales. Vamos a aprender a diferenciar cuando se habla de función de probabilidad y cuando se habla de función de densidad. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con vectorios. Aquí tenemos una definición de lo que es un vector aleatorio. Un vector aleatorio no es más que una aplicación de un espacio muestral al cual le asignamos la letra griega omega. O sea, mi espacio muestral yo lo voy a identificar con la letra omega en Rn. Este Rn, el que yo estoy llamando, me refiero al espacio real de n dimensiones. En el caso bidimensional, que es el caso que nosotros vamos a estudiar en este momento, porque hay otra estadística que se llama estadística multivariante, que toma en cuenta cuando se tienen más de dos variables, pero en este caso, a este nivel, solamente vamos a estudiar para el caso de dos variables. En términos matemáticos, de lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? Si yo quiero expresar esto en términos matemáticos, que es una aplicación de un espacio muestral, en Rn lo podemos decir, pero como vamos a hacerlo más sencillo para el caso bidimensional. X y Y van a representar para mí un vector, entonces, y ese vector o ese espacio muestral, puede ser cualquiera, lo vamos a representar con la letra omega, y es simplemente una aplicación de este espacio muestral en este caso podríamos decirle en un espacio real bidimensional. Eso no significa que no se pueda expandir a otros casos. Sí, se puede expandir a otros casos, pero es muy importante que se entienda esta notación matemática. Estoy diciendo un espacio bidimensional, es decir, un espacio de dos vectores. Yo llamé omega a ese espacio porque esos dos vectores pertenecen a este espacio, y es simplemente una aplicación de este espacio muestral en un espacio, en este caso es un espacio real que involucra dos dimensiones. Es muy importante esta parte, que se entienda esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de vectores, Si fuera más de un vector, entonces tendríamos que la parte real o la aplicación R sería para n dimensiones. Hago mucho hincapié en esta parte porque si yo entiendo lo que es un vector aleatorio, no hay problema, porque en pocas palabras es simplemente la aplicación de un espacio muestral en un espacio R de n dimensiones. Eso es lo que realmente es un vector aleatorio, una aplicación de un espacio muestral en R, es decir, Rn, o sea, espacio real de n dimensiones. Una vez aclarado este concepto, vamos a hablar de lo que es la distribución conjunta. Cuando hablamos de distribución conjunta, lo que estamos diciendo es, mira, es la distribución de probabilidad que describe el comportamiento simultáneo, es decir, a la misma vez, de todas esas variables que componen un vector aleatorio. Es decir, si el vector aleatorio está compuesto por dos vectores, entonces esa distribución de probabilidad es simultánea
de ambas variables. Si está compuesta por si ese vector tiene 3 variables, entonces sería la distribución de probabilidad sería el comportamiento simultáneo de las 3 variables, y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos distribución conjunta, es decir, una distribución de probabilidad que describe el comportamiento simultáneo de todas las variables que componen al vector aleatorio. Aquí vamos a introducir la parte de lo que es función de densidad conjunta de variables aleatorias, que yo voy a hacer un poquito general para entender el concepto, o para entender lo que yo llamo función de densidad conjunta de variables aleatorias. Sí. Sea, por ejemplo, x, y, z, supongamos x, y, z, w, entre otras variables aleatorias discretas. Fíjense que aquí tengo más de una variable, o sea, más de 2 variables, pero vamos a suponer que esas variables son discretas, definidas en el espacio muestral omega. Como habíamos dicho, nuestro espacio muestral lo vamos a llamar omega. Su función de densidad conjunta, esto es muy importante acá recalcarla. Fíjense, cuando yo hablo de la función de densidad conjunta, lo voy a representar con la letra F, el F minúsculo. Fíjense, como una distribución de probabilidad, comportamiento simultáneo. Por lo tanto, esta función que yo llamo función de densidad conjunta tiene que tomar en cuenta el comportamiento simultáneo de todas estas variables, sí, x, y, z. De manera que esa función de densidad, referida a las variables x, y, z, w, entre otras, es una función que mide la probabilidad de que estas variables x, y, z, w tomen conjuntamente determinados valores. Ojo con esto, que es muy importante. Fíjense, tengo variables x, y, z, w, entre otras. Todas son variables discretas, y esas variables están definidas en un espacio muestral que yo llamo omega. Entonces, su función de densidad, la función de densidad definida para esta variable, es una función que mide, fíjense, mide la probabilidad de que esas variables x, y, z, w tomen conjuntamente determinados valores. Es decir, cuando está x, se guarda x sub 0, toma el valor de x sub 0, cuando y toma el valor de y sub 0, cuando z toma el valor de z sub 0, y cuando w toma el valor de w sub 0, entre otras. Sí, esta función de densidad para estos valores, cuando de cada una de estas variables, va a ser exactamente igual a la probabilidad. Cuando x toma el valor de x sub 0, y toma el valor de y sub 0, z toma el valor de z sub 0 y w toma el valor de w sub 0. Entonces, es muy importante esto. La función de densidad de estas variables conjuntas es aquella que mide la probabilidad de que estas variables tomen determinados valores, pero simultáneamente mide la probabilidad de que estas variables tomen conjuntamente determinados valores. Entonces, la función de densidad para estas variables, pero en determinados valores, es simplemente la probabilidad de que cada una de estas variables tome ese valor en particular, pero simultáneamente. Muy bien, una vez aclarado este término acá, vamos a hablar en el caso, este es el caso que hemos definido para el caso de que las variables sean aleatorias discretas. Pero en el caso de que las variables sean continuas, la función de densidad será útil para calcular probabilidades, fíjense, para calcular probabilidad de que las variables estén conjuntamente en determinados intervalos. Es muy importante. Cuando las variables aleatorias son continuas, esta función de densidad, nos será útil para calcular probabilidades de que las variables estén conjuntamente en determinados intervalos. En términos matemáticos, se utilizan integrales múltiples porque tengo múltiples variables. Entonces digo, esa probabilidad, ¿verdad?,
la probabilidad de esa variable será cuando x, en el caso de x, cuando sea menor o igual a x sub 0, y sea menor o igual a y sub 0, z menor o igual a z sub 0. Si tuviese, por ejemplo, w, entonces sería w menor a w sub 0, y eso va a ser a la integral triple en este caso, ¿verdad? Si tengo 3 variables sería triple. Si tuviera más variables, seguiría. Entonces sería, fíjense los intervalos, para el caso de x menor o igual a x sub 0 sería de menos infinito a x sub 0 la integral. Para y sería menos infinito a y sub 0. Para z sería menos infinito a z sub 0. Y dentro tendríamos la función de densidad de las variables que estoy tomando en cuenta, que son x, y z, por sus diferenciales. Entonces, recuerden, cuando las variables aleatorias son continuas, esta función de densidad, f, es útil para calcular las probabilidades de que las variables estén conjuntamente en determinados intervalos. Y esto es simplemente calcular integrales múltiples para hallar esas probabilidades. Ok, veamos ahora el caso cuando se tienen dos variables. Sí, yo quiero saber cómo hacer la distribución conjunta cuando se tienen dos variables aleatorias. Vamos a tener el caso de que esas dos variables aleatorias sean discretas. Entonces, sea x y, dos variables aleatorias cualquiera, pero son variables aleatorias discretas. Entonces, la función de probabilidad conjunta de estas dos variables x y la vamos a representar con la letra f minúscula. Entonces, la función de probabilidad conjunta de estas dos variables, cuando estas variables toman valores particulares simultáneamente, que esto x de y, es decir, yo quiero hallar la función de probabilidad conjunta de estas dos variables cuando x toma valor de x y y toma valor de y. Es decir, estas dos variables aleatorias las voy a representar con letras x mayúscula y mayúscula, y sus valores puntuales, o los valores que toman, los voy a denotar con las letras x minúscula y y minúscula. De manera que la función de probabilidad conjunta de estas dos variables, cuando x toma valor de x pequeña o y toma valor de y pequeña, va definida o se va a escribir como f de x y. Fíjense que estos son los valores puntuales que toman las variables x y. Y esta función de probabilidad es simplemente la probabilidad evaluada conjuntamente cuando x toma valor de x minúscula, por decirlo así, x pequeña, o cuando y mayúscula toma el valor de y minúscula pequeña o pequeña, se puede decir. Ok, lo que vamos a hacer énfasis en esta parte. Sí, yo tengo dos variables aleatorias x y estas dos variables aleatorias x y toman valores x y toman valor y simultáneamente. Entonces yo quiero hallar esa función de probabilidad cuando estas dos variables, es decir, cuando x toma valor de x pequeña, cuando y toma valor de y pequeña, y yo quiero hallar su función de probabilidad conjunta. Entonces esta función de probabilidad conjunta no es más que la probabilidad de hallar la probabilidad cuando x igual a x pequeña o cuando y igual a y pequeña. Acá lo que tenemos que recordar en términos matemáticos es que esta función de probabilidad debe ser mayor o igual a 0 y que la sumatoria de la variable x y la variable y de la función de probabilidad debe ser igual a 1. Estas son cosas que deben cumplirse. Ahora bien, vamos a suponer que la variable x, vamos a asumir que la variable x tome valores x1, x2 hasta xn. Sí, se mueve desde 1 hasta m y vamos a representar cualquier valor acá como x sub j. Es decir, cualquier valor que tome x dentro de este rango lo vamos a llamar x sub j. Y como esos valores se mueven de 1 a m, entonces j se moverá de 1 a m. Y y puede tomar cualquier valor de n, valores de y1 a y sub n. Es decir, una vez que yo definí vamos con y. Bueno, y, vamos a suponer que y toma valores de y1 hasta y sub n, es decir, varía de 1 a n. Y vamos a representar cualquier valor acá como y sub k, es decir, y sub k.
donde K se mueve de 1 a N. Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso a la función de probabilidad cuando X igual a X sub J y Y igual a Y sub K, esta función de probabilidad cuando X igual a X sub J y Y igual a Y sub K es simple y llanamente la probabilidad cuando la variable X toma a X sub J, que es cualquier valor, y que Y toma un valor Y sub K o un valor cualquiera. Por otra parte, ¿verdad? Se ve que es algo muy sencillo, aquí no hay problema de confusión, eso espero. Simplemente la función de probabilidad de dos variables aleatorias que ocurren simultáneamente estos sucesos a la vez, es simplemente la probabilidad de esas dos variables evaluadas en esos puntos conjuntamente. Ahora bien, una función de probabilidad conjunta, en este caso la función de probabilidad conjunta x y y podemos representarla mediante una tabla de contingencia. En este caso llamé la tabla 1. Acá vamos a ver más detalladamente cada uno de los términos que voy a definir. Vamos a asumir ahorita que yo quisiera saber cómo ya la probabilidad de que x igual a x sub j, sin tomar en cuenta a Y sub K, es decir, el valor que toma Y. O sea, ¿cómo puedo yo hallar la probabilidad de que X sea igual a X sub J, o sea, cualquier valor, sin tomar en cuenta, o sea, sin tomar en cuenta, digamos, o que varíe el valor de Y sub K? Es decir, es como calcular la probabilidad de una variable a expensa condicionada a otra variable. En este caso, cuando yo quiero hallar la probabilidad de que X tome un valor X sub J cualquiera, a expensa del valor de Y, que puede ser un valor Y sub K cualquiera, simplemente lo representamos como f sub 1, es decir, f sub 1 x sub j, me va a decir, bueno, esta es la función de probabilidad cuando x toma x sub j, simplemente va a ser la probabilidad cuando x igual a x sub j, esta función, ¿verdad? Y es simplemente la sumatoria de esta función de densidad x sub j, y sub k, pero recuerden que x sub j es un valor cualquiera, un valor único cualquiera. Sin embargo, y sub k puede ser cualquier valor, de manera que yo estoy calculando esta función de probabilidad a expensa del valor de y sub k, de manera que debo entonces tomar en cuenta una sumatoria que tome en cuenta los valores de y sub k. Es decir, en este caso k se va a mover de 1 hasta n, como hemos definido anteriormente, cuando definimos los valores muestrales de y se mueve de 1 a n. De manera que cuando yo quiero calcular la probabilidad de una de las variables, cuando tomo un valor particular sin tomar en cuenta que y esté presente o no, es como si fuese una relación condicional. Simplemente escribimos que la función de probabilidad de esa variable cuando toma un valor x es simplemente la probabilidad de que x tome ese valor, y eso es simple y llanamente una sumatoria donde toma en cuenta la función de probabilidad de ese punto x y los valores de y en ese rango. Es decir, una sumatoria de valores de la variable y sub k, en este caso, que se mueve de 1 a n. Acá vemos la tabla de contingencia. Aquí vemos una tabla de contingencia para explicar algunos términos que me interesan que entiendan. Es decir, ¿cómo construir esta tabla? Se podría llamar de contingencia. Es decir, en esta columna creo una tabla. En la primera columna hago una subdivisión donde coloco los valores de la variable x y una fila donde coloco las variables sí. En este caso hemos dicho anteriormente que x se mueve de x sub 1 hasta x sub n y que y se mueve de y sub 1 hasta y sub n. Fíjense, las combinaciones, aquí vemos las combinaciones o los puntos muestrales, x sub 1, y sub 1, x sub 1, y sub 2, y así sucesivamente, x sub 1, y sub n. Fíjense de esta tabla, y podemos ver esta tabla para que se pueda entender un poco, ¿verdad? Que este valor que está acá, que es la función de la variable x, es decir, la función de probabilidad de la variable x, cuando ella toma el valor de x1, es decir, el valor, la función de probabilidad de la variable x
cuando y toma el valor de x1. Y fíjense, como yo había dicho anteriormente, es una sumatoria. Es decir, para yo hallar este valor, simplemente sumo todos los términos de esta fila. Todos los términos. Sí, si quiero hallar, por ejemplo, la función de probabilidad para la variable x cuando x sub 2, que la represento así, con f1 de x sub 2, es simplemente la sumatoria de todas estas funciones de densidad. Fíjense que esta función de densidad involucra el espacio muestral x sub 1, y sub 1, esta x sub 1, y sub 2, y así sucesivamente. Observen, ¿verdad? En el caso anterior, que es una sumatoria. Fíjense que el valor de x1 permanece constante, x1 permanece constante, x1 permanece constante. Sin embargo, los valores de y van variando. Si ven en la columna, si observan las columnas, también se observa ese detalle. Es decir, en esta columna, los valores de la y permanecen y sub 1, y sub 1, y sub 1, y sub 2, y sub 2, y sub 2, y sub n, y sub n, y sub n. Estos son los valores. Fíjense. F sub 2, que está acá, F sub 2, es lo que yo llamaría, bueno, ¿cómo calculo yo la función de probabilidad de la variable y cuando y toma el valor de y sub 1, cuando el valor de y toma el valor de y sub 2, cuando el valor de y toma el valor de y sub n? Observen que la sumatoria de todos estos elementos, porque también es una sumatoria, va a ser igual a esta función de probabilidad de la variable y cuando el valor de y sub 1. La sumatoria de todos estos términos sería entonces la función de probabilidad cuando la variable y toma y sub 2. Esta función de probabilidad con respecto a la variable y lo llamamos f sub 2. Aquí también es importante recalcar que si yo sumo todos estos términos, si hago una sumatoria de todos estos términos, esto me tiene que dar 1. Y si sumo todos estos términos, eso también me tiene que dar 1. Sí, la sumatoria combinada de la sumatoria simultánea de la variable, la sumatoria de las variables x, de todas estas variables x y de todas las variables y, me tiene que dar igual a 1. Okay, vamos a aclarar un poco más esto. Recuérdense que el término que yo había mencionado al principio de x sub j, ¿verdad? Había mencionado que x sub j, que es un valor cualquiera de x, ellas se mueven de los valores de 1 a m. Estos valores, ¿verdad?, que toma la variable y sub, en este caso xj, ¿cómo se indican en la tabla? Bueno, son los totales, fíjense, se indican por la entrada totales en la columna o margen extremo derecho, como se indica en la tabla. Fíjense, se indican por la entrada de totales en la columna o margen extremo derecho. Sí, estos valores, cuando xj, ¿verdad?, cuando x toma el valor de x sub j, ¿cómo lo representamos acá? Fíjense, ¿cómo se representan estos valores de esa variable, de esta variable que tenemos por acá, que es x sub j? ¿Cómo se toman estos valores? ¿Cómo se representan en la tabla? Bueno, se representan en forma de columna. Fíjense, si yo calculo, fíjense, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 1, x sub m, y sub 1. Fíjense, en las columnas están variando las x sub 1, x sub 2, x sub 1. Fíjense, igual acá, x sub 1, x sub 2, x sub m. Igual acá, x sub 1, siempre esos valores, cuando x sub j, para indicar a x sub j, es decir, que j se mueve de 1 a m, esos valores se representan en la tabla en forma de columna. En forma de columna. Lo mismo sucede, ¿cómo representamos los valores cuando y igual a y sub k? Esos valores están representados, fíjense que k se mueve de 1 a n. Esos valores, si observan la tabla, se mueven en forma de fila. Es decir, fíjense, veamos la primera fila. Y sub 1, y sub 2, y sub n. Segunda fila, y sub 1, y sub 2, y sub n. M fila, y sub 1, y sub 2, y sub n. Fíjense, los valores correspondientes a y cuando y igual a sub k, en la tabla se están representando en forma, o sea, se encuentran en forma de fila. Entonces, recordemos, f sub 1 de x sub j es la función, esta es la función, ¿verdad?, que yo dije que se calculaba a expensa del valor de la variable y. Fíjense que en la tabla, este f sub 1 de x es la sumatoria de todos estos términos, cuando equivale a x sub 1,
cuando x vale a x sub 2. En forma general, cuando x igual a x sub j, simplemente estos valores se obtienen sumando cada uno de los términos. En este caso, estos términos f sub 1, x1, f sub 1, x2, f sub n, x sub n, es lo que nosotros vamos a llamar función de probabilidad marginal. Función de probabilidad marginal, porque estos valores son calculados tomando en cuenta los valores de la variable y. Y ellos permanecen, en este caso, constantes a lo largo de ese valor y. Ahora, esta función, en términos matemáticos, para que se pueda entender un poco mejor, se escribe. Fíjense, f sub 1, x sub 1, que yo llamé la función de probabilidad marginal de la variable, cuando la variable x toma un valor x sub j, es simplemente muy sencillo, es la probabilidad cuando x igual a x sub j. Recuérdense que x sub j es cualquier valor de la variable. Pero ¿cómo llamamos esto? Bueno, esto lo llamamos como una distribución conjunta. Hay que tomar en cuenta la variable y, de manera que esta es una sumatoria. Como esto es un solo valor, los valores que van a variar son las variables y. Por lo tanto, sería una sumatoria que toma en cuenta esa función, que evaluar esa función, las funciones de probabilidad, pero todas estas funciones de probabilidad van a tener en común de que este va a ser un único valor, x sub j, y que y sub k son los que van a variar. Como ya mencioné en la tabla anterior, ¿verdad? Sí, como ya mencioné en la tabla anterior, cada uno de estos valores, f sub 1, x sub 1, f sub 1, x sub 2, se obtienen simple y llanamente sumando todos los términos de la fila donde está ese valor x sub. Recuerden que el valor de y sub k en la tabla, esos valores, que acuérdense que k se mueve en filas, o sea, se mueve horizontalmente, si eso lo quieren ver. De manera que, por ejemplo, si yo quisiera hallar a f sub 1, x sub 1, resumiendo en pocas palabras lo que estoy diciendo, simplemente es la función marginal de la variable x cuando toma el valor de x sub 1, va a ser igual a la probabilidad cuando x toma ese valor, y es simplemente la sumatoria de ese valor tomando en cuenta a y sub k, es una sumatoria. En la tabla lo que hacemos es sumar en forma horizontal cada uno de esos valores de funciones de densidad que están presentes. Por ejemplo, f de x sub 1, y sub 1, más f sub x sub 1, y sub 2, y así sucesivamente hasta y sub n. El término f sub 2k, el término de f sub 2k se de una forma analítica, fíjense, para las funciones marginales, fíjense que f sub 1, estamos hablando en este caso, lo denoté para las funciones marginales de la variable x cuando x toma cualquier valor x sub j, y eso se obtiene con la sumatoria simplemente de cada una de las funciones de densidad de la fila. El término f sub 2, en este caso referido a la variable y sub k, es la función de probabilidad marginal para la variable y cuando y toma un valor y sub k cualquiera. En este caso, si hacemos una pequeña analogía, recordemos que este término y sub k es único, y lo que va a variar son las variables, son los términos, digamos, de la variable x. Y como mencioné anteriormente, esto también va a ser una sumatoria. Entonces, la función de probabilidad marginal de la variable y cuando y toma el valor de y sub k, que la hemos representado como f sub 2, es simplemente la probabilidad cuando y igual a y sub k, y es una sumatoria, ¿verdad? Fíjense que en este caso y sub k, que es un valor cualquiera permanece constante, y aquí va a variar x sub j, y es una sumatoria porque como x sub j tiene diferentes valores, entonces variamos esos valores, vamos a variar esos valores y teniendo en cuenta el rango en que se mueven esos valores de x. En este caso sería desde j igual a 1 hasta n. De la tabla, por ejemplo, si yo quisiera hallar la función de probabilidad de que y igual a y sub 2, lo representamos función de probabilidad marginal cuando y igual a y sub 2, y lo escribimos como la probabilidad de que y igual a y sub 2, y esto va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 a m de f x sub j y sub 2, y eso simple es una sumatoria, es decir, f de x sub 1 y sub 2, f de x sub 2 y sub 2, hasta f de x sub m y sub 2. Fíjense que lo que hacemos es sumar
las funciones de probabilidad de cada uno de esos espacios muestrales que tienen en común el mismo valor de y sub 2. Y estos términos se hacen en forma vertical, en columna, porque recuerden que la variable la variable x, se mueve en forma vertical. Ok, continuemos. Nota también que en la sumatoria de esas funciones de probabilidad de la variable x, la sumatoria de todas esas funciones de probabilidades marginales referidas a la variable x es igual a 1. Es decir, si yo sumo, si en la tabla anterior se suma la función de probabilidad marginal de x sub 1, la función marginal de probabilidad marginal de x sub 2 y así sucesivamente, todas esas sumatorias nos tienen que dar 1. Igual sucede con la sumatoria de las funciones de probabilidad marginal de la variable y. La sumatoria de todas esas funciones debe ser igual a 1. Esto nos lleva a la conclusión, entonces, o podemos hacer que la sumatoria conjunta de estas dos variables x y y va a ser igual a 1. Hay otro término que es importante en matemática, en este caso en la parte de estadística, que es importante. Hemos mencionado lo que es función de probabilidad, lo que es función de probabilidad marginal. Ahora vamos a hablar sobre la función de distribución conjunta. Es decir, en el caso anterior mencionamos función de probabilidad de las variables x y y, cuando esas funciones de probabilidad están referidas a la variable discreta. Ahora vamos a ver, bueno, ¿qué pasa con esa variable? ¿Cómo es su función de distribución cuando esas variables son discretas? Bueno, cuando las variables son discretas, ¿cómo llamo esa función de distribución respecto a esa variable? Recuerden que la función de distribución se representa con la letra F mayúscula. Recuerden que F minúscula sería la función de densidad de probabilidad, y aquí sería, o función de probabilidad, y aquí sería, en este caso, función de distribución. Entonces, esta función de distribución de la variable, cuando las variables x y la variable y toman valores x y y cualesquiera, es simplemente la probabilidad de que esa variable x sea menor o igual a un cierto valor x y que la variable y sea menor o igual a un cierto valor y. Recuerden que esta x minúscula y esta y minúscula significa cualquier valor, es decir, tengo acotada la variable x para un valor menor o igual a cierto valor, la variable y menor o igual a cierto valor, y esto va a ser la sumatoria de que, en este caso, de que existe una variable u menor o igual a x, a esta x, y una sumatoria de la v de una variable v menor o igual a y sub 0 de una función de probabilidad, en este caso de función de probabilidades o de densidad v, referida a una variable v. Recuerden que son u y v son variables de acotación referidas a las variables, en este caso los valores x y y. En la tabla 1, si vemos la tabla 1, es la suma de todas las entradas, para en las que ese valor x sub j, que es un valor cualquiera, sea menor o igual a cierto valor x, y que el valor y sub k sea menor o igual a cierto valor de y. Ok, en pocas palabras, repitámoslo más para que se pueda entender esto. Para poder entender esta parte, ¿verdad? Fíjense, la función de probabilidad, en este caso la función de distribución conjunta, simple y llanamente lo representamos con la letra F, y va a ser igual a la probabilidad a la probabilidad de que esas variables tengan acotadas a cierto valor, es decir, x sea menor o igual a cierto valor x y y menor o igual a cierto valor y. En este caso utilizamos una acotación de variables u y b, es decir, que u sea menor o igual a x y b sea menor o igual a y, de esa función condicionada a ese cambio de variable u y b. Para entender esto un poco mejor, ¿verdad? Simplemente veamos el siguiente ejemplo y para que se pueda comprender un poco esto. La función, veamos el ejemplo. La función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas x y y está dada por, fíjense, me dan la función, primero me dicen que las variables son aleatorias y me dan la función de densidad de probabilidad, que es c que multiplica 2x más y, donde x y y pueden tomar todos los valores enteros tales que x sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 2, y que y sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 3. Y me dicen, bueno, esa función de densidad es 0 para otro valor, o sea, si existe otro rango de intervalo
es 0. Es simplemente para esos valores donde la función de densidad no es 0. Entonces me pide, ¿cuánto vale el valor de la constante c? Hallar la probabilidad cuando el x toma el valor de 2 y y toma el valor de 1, y hallar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y y sea menor o igual a 2. Ok, veamos la siguiente tabla. Esta es una tabla construida en forma como si fuese una tabla de contingencia. En la primera columna colocamos las variables de la variable x, que varía en este caso de 0 a 2. Estos valores son obtenidos porque recuerden que la variable x en su rango está entre 0 y 2, y la variable y se mueve entre 0 y 3, porque recuerden que los valores de y son mayor o igual a 0 y menor o igual a 3. Fíjense aquí, la combinación de cada valor de x con el valor de y obtiene un espacio muestral. De manera que para el valor de 0, 0, la función de probabilidad sería 0, 0. Y para 1 sería la función evaluada en el punto muestral 0, 2. Y así sucesivamente con todos los espacios muestrales, las funciones de probabilidad para cada punto muestral. Observen que aquí tenemos a F1, 0, F1, 1, F1. Recuerden que F1, 1 me representa la función de probabilidad marginal de la variable x cuando x toma los valores de 0, 1 y 2. Y observen que en la última fila tenemos a F0, a F1, a F2, a F3, es decir, esta es la función de probabilidad marginal de la variable y evaluada en el punto 0, evaluada en el punto 1, evaluada en el punto 2, evaluada en el punto 3. Acá me tiene que dar 1 porque la sumatoria de todo esto es igual a 1 y la sumatoria de todos estos términos de la función de probabilidad marginal de y tiene que ser igual a 1. Ok, ¿cómo hallamos cada uno de estos valores? O sea, cada función de probabilidad. Es muy sencillo. Nos vamos a la función de densidad que nos dieron que es c 2x más y la evaluamos en cada punto. Por ejemplo, para el punto 0, 0, la tomamos acá, sería 0, 0 y 0, me daría el punto 0. El ejemplo que está acá está el punto 0,1, simplemente reemplazamos el valor de la x por 0 más 1, eso daría 1 por 6, nos da 6, y así sucesivamente con todos los valores. Sí. Todos estos valores, 0c, 2c, 3c, 2c, 3c, 4c, 5c, son valores obtenidos simplemente de evaluar cada punto del espacio muestral en la función de densidad. Y estos valores que están acá, recuerden que son las funciones de probabilidad marginal referido a la variable x, y estos que están acá son las funciones de probabilidad referidas a la variable y. Ok, para hallar estos valores, que son los valores marginales, las funciones marginales de probabilidad marginal de la variable x, donde x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, simplemente sumamos toda la fila, por ejemplo, 1c, 2c, 6c, y así sucesivamente con todas las demás. Para hallar estas funciones de probabilidad marginal de la variable y, lo que hacemos es sumar los términos de cada columna, por ejemplo, 2c, 4c, 6c, 3c, 1c, 5c, 9c, y así sucesivamente. Es decir, recuerden que estos valores 6c, 14c, 22c y 42c, este 42c representa es la sumatoria de estos valores. Si suman 6c, 14c y 22c, eso le da 42c. Y si suman 6c, 9c, 12c y 15c, también les da 42. Eso significa que la sumatoria de estas funciones respecto a la variable x y esta sumatoria con respecto a la función de la variable y, por definición habíamos dicho que era igual a 1. Eso significa que entonces 1 es igual a 42c y ahí despejamos de c. En pocos términos, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la sumatoria, la gran sumatoria, lo que llamé gran sumatoria de la variable x, la variable y, de la función de probabilidad debe ser igual a 1. Pero como esto está acá, es representado por este término, entonces 42c igual a 1c. Y en consecuencia c sería simplemente un despeje que sería 1 sobre 42. Para hallar la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 1,
De la tabla anterior, o sea, para hallar esa probabilidad, simplemente buscamos su fila. En este caso, la fila donde está el valor de x igual a 2 es la fila 3, y buscamos y igual a 1, que es referente a la columna. Esas dos, la intersección de esta fila y esta columna me da 5c. Reemplazamos el valor de c, que es 1 sobre 42, y me da que es 5 42. Para hallar la probabilidad de x mayor o igual a 1 y y menor o igual a 2, fíjense que esto es como una función de distribución. Para hallar esto, nos remitimos a la tabla anterior, a la tabla 4, que ya la tenemos construida, y entonces decimos, bueno, cuando x mayor o igual a 1, se deben tomar todas las filas para x mayor o igual a 1, pero como x se mueve de 0 a 2 y mayor o igual a 1, entonces tendría solamente dos valores, 1 y 2, x igual a 1 y x igual a 2. Entonces debo tomar las filas en cuenta, las filas donde está el valor de x igual a 1 y y igual a 2. Pero como y es menor o igual a 2, entonces debemos tomar las columnas para y menor o igual a 2, y esas columnas son de 0, porque y está definida de 0 a 3, entonces sería 0, 1 y 2. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y y menor o igual a 2 está por la región formada por la intersección de la fila 1 y 2 y las columnas que involucra el término y igual a 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Es decir, la sumatoria cuando x mayor o igual a 1, la sumatoria cuando y menor o igual a 2 de la función de probabilidad, y eso simplemente sería la suma de todos esos términos que están en estas filas y estas columnas, y eso me da 24c. Y como c vale 1 sobre 42, lo reemplazamos y nos da 4 séptimos. Finalmente, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y y menor o igual a 2 es 4 séptimos. Muy bien, eso es todo por los momentos. Espero que hayan comprendido algo mejor. De todas formas, la guía didáctica fue elaborada de tal manera que se pudiese entender. Recuerden que están frente a una materia que tiene un grado de complejidad bastante regular, pero vamos a buscar la manera de que la puedan entender y digerir de la mejor manera. Si en el video ven algunos inconvenientes y me gustaría que hicieran una observación, porque es la primera vez que yo grabo una clase, o sea, y es un poco difícil para mí, pero traté de buscar herramientas de explicarlo. Por eso fue que se me ocurrió elaborar guías didácticas para que ustedes lo lean primero, y me pueden enviar por el grupo de WhatsApp o por cualquier otro medio que ustedes consideren las dudas que tengan, para yo entonces crear un pequeño video donde yo pueda explicarle y aclararle las dudas a cada uno de ustedes. O sea, espero que hayan entendido y le agradezco su atención. Gracias.